La bienvenida a nuestro columnista, a nuestro especialista, Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Rulo? Pedro, buen día. Buen día. Bien. Está llegando a Washington el ministro de Economía. Exactamente, e inmediatamente que llega prácticamente ya empieza con la actividad porque hay reuniones desde la mañana de Washington de los distintos aspectos o distintas instancias que va a tener esta reunión, porque es una visita múltiple la que hace a Washington, ¿no? Hay asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Más allá de lo que se trate en los plenarios, Argentina tiene varios temas para tratar en particular, sobre todo con el Fondo Monetario. Pero además, la reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20, del cual ya en estas horas debe estar ingresando Amado Boudou para presentar la postura argentina, que no es una postura secundaria en esto, ¿no? Porque el tema fundamental que se va a discutir es si se va a fijar o no tope al precio de los alimentos a nivel internacional. Recordemos que esto fue una postura de Europa con respecto a que para evitar esta ola de protestas que hay en el mundo con respecto a la suba de los alimentos, Francia, sobre todo con Francia a la cabeza, Europa propuso que se le ponga un techo al precio de los alimentos. Argentina se opone. Siendo que Argentina es uno de los grandes productores, uno de los grandes exportadores primarios, de alimentos. Exactamente, uno de los grandes exportadores, ¿no? Digamos, hay productores mayores, pero como tienen muy alto consumo interno, en el mercado mundial no pesan tanto a la hora de ofertar productos. Argentina sí. Argentina, por ejemplo, en el tema soja prácticamente tiene muy poquito consumo interno y es todo para exportación, y otros países que tienen, y otros productos que tienen una relación mucho más directa con la alimentación humana, como ser el trigo y el maíz. Argentina también es un gran exportador. Ahora, el tema es cómo se plantea esta solución al problema inmediato. El discurso en reuniones anteriores de Sarkozy realmente es llamativo, porque lo que planteó es: hay que parar las protestas, sobre todo en los países árabes. Entonces, bajemos el precio de los alimentos. Fíjate vos, y hago la acentuación en el textual de Sarkozy, porque la preocupación no es por el hambre en el mundo, es para parar las protestas. Si tuviera otro método de pararla, tipo represión, por ahí no se preocuparía por el precio de los alimentos. Argentina está planteando, y otros países productores están planteando la solución desde otro lado. Si el problema es de oferta de alimentos, alentemos la mayor producción de alimentos, no poniéndole techo a los precios que perjudicaría la finanza de los países exportadores. Entonces, lo que propone como alternativa Argentina, bueno, los países más desarrollados lo que podrían hacer es trasladar la tecnología que tienen, que seguramente es superior a la nuestra, para que mejoremos la calidad y la cantidad de producción de alimentos. Como mencionaba, Sarkozy está preocupado por el precio de los alimentos. ¿Estará preocupado por el precio del petróleo? Y seguramente debe estar preocupado por el precio del petróleo, pero las propuestas ahí son diferentes, ¿no? Esperemos que no se traslade a los alimentos el tipo de soluciones que tienen las grandes potencias para el tema petrolero, que es fundamentalmente una política de ocupación de espacios donde hay reservas petroleras, ¿no? En esto, sin ninguna duda, América Latina todavía es una reserva estratégica en cuanto a la capacidad de producción de alimentos que otras regiones del mundo no tienen. Entonces, por eso también tiene una relevancia mayúscula este tipo de discusiones que se dan en los foros internacionales, y la importancia, una vez más decimos, de que Argentina tenga voz en este tipo de discusiones, de debate. No sea simplemente un espectador que después espera los resultados para ver cómo se arregla para... Lo que deciden otros. Claro, cómo se arregla para acomodarse a esas decisiones ajenas. Argentina hoy está teniendo un protagonismo muy grande en este espacio, sobre todo del Grupo de los 20. Fíjate, Pedro, no es un tema menor. ¿Vos te acordás hace unas semanas cuando se empezó a comentar desde los medios argentinos, en otras partes esto ni siquiera se discutía, que había alguna intención de dejar a Argentina fuera del Grupo de los 20, que se decía, bueno, estos son los errores del gobierno, que se descoloque y demás? Esto es intencional, esto es de intencionalidad de algunos sectores que, aún estando en Argentina, preferirían que Argentina quede sometida en este tipo de políticas a la política de las grandes potencias. Hay que tener mucho cuidado con esto, y me parece que hay que hacer una lectura lo más fina posible sobre estos aspectos y estos debates, que son muy ricos, muy interesantes, sobre todo porque estamos hablando en un mundo en el cual hoy se discute desde otras posiciones. La cosa hoy está un poco más equilibrada de lo que estuvo históricamente. La agenda del ministro Boudou, el G20, el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional con temas que tienen que ver con la política general a nivel mundial, como es el tema de las regulaciones financieras para evitar las olas especulativas que todavía siguen siendo un rebote de la crisis
y amenazan con prolongar la crisis financiera mundial. Del 2008. Ahí también Argentina tiene una posición interesante con respecto a qué tipo de regulaciones hay que aplicar a los capitales, no a la libre circulación de capitales especulativos. Y en el Banco Mundial un detallecito casi de color, te diría, si no fuera porque tiene implicancias políticas. El informe que dio a conocer esta semana, el informe semestral del Banco Mundial, yo creo... Te lo digo de memoria porque tendría que repasarlo si es efectivamente así, pero creo que es la primera vez que tiene conceptos elogiosos, por lo menos en esta etapa, en la época del menemismo por ahí los tenía, pero conceptos elogiosos a la política económica argentina, diciendo la fortaleza que tuvo la recuperación económica argentina y un pronóstico de continuación del proceso de crecimiento para el año 2011. Te digo que llamó la atención esto, porque no es usual que el Banco Mundial elogie a la política económica, por lo menos de esta etapa argentina. El crecimiento de la economía argentina desde el 2003 y particularmente desde el 2008 en medio de una crisis global impresionante. Exactamente, uno de los aspectos que destacó el informe del Banco Mundial, que además hizo alusión, surgió en la conferencia de prensa donde se presentó, a la confiabilidad que al Banco Mundial le merecen las estadísticas argentinas en materia de crecimiento y empleo, que fue una de las preguntas que le hicieron desde el panel de periodistas que había. ¿Te quedas un rato? ¿Cómo no? ¿Tenemos más temas? Sí, por supuesto. El comentario de Raúl de la Torre.